mentira, absoluta mentira, otra mentira más. Lo que nos preguntaron era sobre el tema de las condiciones de seguridad por parte de la UNP y la policía. Dijimos que estábamos cubiertos en ese sentido, pero que no teníamos respuesta. De Néstor Humberto Martínez estaba ahí delante de nosotros, y frente a los atentados de Gustavo, y frente a unas amenazas que yo tuve hace 6 meses. O sea que eso es mentira. Segundo, fue claro y contundente mi mensaje, tanto al registrador como a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, cuando les dije que frente a esta carta no había respuestas. Y al salir en la rueda de prensa que hubo, fui contundente al decir que no sentíamos que había garantías, ni en el Consejo Nacional Electoral, ni en la registraduría. O sea que no es sino que ustedes se devuelvan y ahí clara y contundentemente está lo que yo dije. Aquí me sorprende un tanto. Me sorprende, primero, un presidente que miente, porque eso sí colma, digamos, el escenario. Cierra todo. Es decir, si a mí me dijesen, ¿dónde encuentro usted la prueba fundamental de que va a haber un fraude? Diría en la mentira. Pues cuando un presidente de la República miente públicamente, es que algo muy malo está pasando. Y el presidente de la República en su comunicado ha mentido en 2 aspectos. En decir que sí hay una misión de la Unión Europea del carácter que se necesita, que es mirar el software de la registraduría, que es el tenor de la carta del procurador, que es del 3 de abril, no es de ahora, y que es su misión constitucional. Entonces, cuando afirma que sí hay una misión de base técnica para explorar el software, está mintiendo. Y en el mismo comunicado dice que la candidata a la vicepresidencia de nuestra fórmula aceptó. Mentira. Y es mentiras. Estuve 5 horas. Entonces, estamos ante un gobierno que hoy públicamente está mintiendo, lo cual es muchísimo más grave que las mismas investigaciones que estamos desarrollando. Ahora, a los medios de comunicación de Colombia, si la vicepresidenta dio una rueda de prensa a la salida de esa reunión y dijo lo contrario, ¿por qué se pone en duda? Debería, incluso ahí mismo que salió el comunicado de la presidencia, habiendo estado la prensa colombiana en la rueda de prensa donde la vicepresidenta afirma lo contrario, debieron a mismo desmentirlo, porque ustedes fueron testigos de lo que dijo la vicepresidenta una vez salió a la comisión. Ahora, la primera parte de la pregunta, la segunda parte, ¿cómo se llama técnicamente? Los delegados. No, hacen un ejercicio de ensayo. A los simulacros. Anuncian simulacros. En el simulacro, que es un día, unas horas, no hay forma de entrar al software de la registraduría. Es que yo quiero que ustedes sepan de qué estamos hablando. Nosotros no estamos, un simulacro que es que la mesa funcione, que miren el tarjetón, que hagan observaciones sobre el tarjetón, que voten, que prueben en la caja, etc. No, aquí el fraude está en un sistema informático. Es un software costosísimo que la registraduría contrató a una firma amiga del presidente de la República. Entonces, digamos, la manera de hacer la transparencia y garantizar la transparencia electoral respecto al software, que no le ponga automáticamente un cerito cada vez que el nombre del candidato comience o el apellido comience con B pequeña. Eso se hace un algoritmo, así como hacen, es un señor que quiere hacer un fraude a través del software, pone que cada vez que aparezca el apellido B pequeña le ponga un 0 más. Eso es un algoritmo. Eso se puede detectar. Pero para detectarlo hay que entrar al código y a toda la programación del software. Y eso no lo hace cualquier ciudadano. Yo no podría, no tengo ni idea cómo se hace eso. Eso se hace con técnicos durante meses examinando uno a uno los algoritmos de tal manera que no presenten iteraciones que automáticamente estén falsificando los datos de las mesas.
Eso no es en un simulacro en donde se encuentra. Y si el registrador respondió así, está mintiendo. Porque el registrador estaba obligado por orden judicial a permitir el examen técnico del software de la registraduría, y así lo solicitó en su misión constitucional el procurador, y no lo permitieron. Y ya no se puede hacer, porque en una semana no se hace. Es decir, no lo permitieron. Y eso implica una ruptura del orden constitucional de Colombia. Y no tiene otra razón de ser la ruptura del orden constitucional de Colombia que ha hecho el registrador y la presidenta del Consejo Electoral, que no sea la configuración de un fraude el día domingo, para lo cual vamos a estar listos. Pero volviendo sobre la pregunta, fue a la salida del foro, expresamente esperé hablar después del registrador, porque el registrador dijo que todo estaba muy bien, que la reunión había estado muy bien. A mí no me iban a entrevistar, pero yo me adelanté y esperé a que saliera el registrador y dije, eso no es verdad. Estaban los micrófonos de Caracol, de Noticias 1, recuerdo, entre los muchos que estaban, cuando dije, no quedamos satisfechos. Revista Semana. Candidato, usted, si esto no se corrige, digamos, ya no hay tiempo de corregirlo, ni se haga nada al respecto, ¿usted está dispuesto a reconocer los resultados de esas elecciones, dado la ruptura constitucional que se daría según su Mira, lo que hizo la señora Yolima en la carta que envía ya a la firma IFES, que es la que pidió el procurador, esta. Cuando la carta del procurador es 3 de abril, y esta carta pidiendo a IFES que efectivamente venga a hacer la auditoría es 9 de mayo, ella ya sabía que no se podía hacer la auditoría. O sea, ella escondió la carta y no la tramitó. Y eso se llama delito. Esto es un crimen electoral. Lo hizo en favor de Germán Vargas Lleras. Pero esto se llama un crimen electoral. Claro. Entonces, como al estilo colombiano. ¿Y quién lo juzga? La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en donde Germán Vargas Lleras es mayorista. No lo van a juzgar. Esto llama impunidad. Esta es la forma como se roban las elecciones en Colombia. Pero esto es un crimen electoral. Y es una ruptura del orden constitucional. Porque el procurador tenía el derecho y la obligación de mirar técnicamente el software. Y esta señora lo impidió. Es la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿qué haremos nosotros? Nosotros vamos a mirar los resultados mesa por mesa. Ese es nuestro reto hoy. Mirar los resultados mesa con nuestros testigos. Si nos impiden llevar los testigos, porque ya tenemos los suficientes, lo denunciaremos. Porque ahí sí que ni siquiera podríamos nosotros verificar. Nosotros vamos a llevar nuestros testigos como lo permite la ley y la Constitución. Y tenemos la manera de hacer el conteo tan rápido como la registraduría. No te puedo adelantar qué, porque nadie... Pero si nuestras sospechas se vuelven realidad, ahí mismo lo denunciaremos públicamente. Y la acción será la que toca tomar. ¿Cuál es la acción? Que el pueblo no abandona las plazas públicas de Colombia hasta que se cuente uno a uno todos los Revistas, Noticias Sube. Sí. Candidato, buenos días. Usted hace unas denuncias, digamos así, del problema del software y de informática. Su campaña ha podido verificar del supuesto familiar del candidato Iván Duque que trabaja en esa dependencia de la registraduría. Muy buena. No, nosotros no hemos hecho esa investigación y además, digamos... Primo, ¿no? Dicen que es un primo. Pero no se sabe. Eso, digamos, no es nuestro punto, ni es el centro. Así es. Digamos, seguramente en la registraduría hay cualquier primos de cantidad todas de partes. amigos, etcétera. Eso no, para nosotros no es extraño, pero
Menos de petro. Ese no es el problema. El problema es que tú tienes un software en un computador que recibe todas las informaciones E14 de 100.000 mesas y que si no es transparente no hace la suma que haría cualquier calculadora nuestra, sino que le mete un cerito de determinadas mesas a determinados candidatos. Y eso multiplicado por 100.000 quitó el derecho fundamental de los colombianos a escoger su presidente. Y como es un tema tecnológico, hace 50 años no era este el problema, eran otros. Se iba la luz, ¿cierto? No podía abrirse las cajas, etc. Pero ahora ese es el problema fundamental. Es ahí donde gravita la realidad de si un país hace unas elecciones de manera transparente. ¿Y cómo garantiza un país que se mire que es transparente? Permite la auditoría. Lo que has tenido una y otra vez aquí, porque mi última rueda de prensa con ustedes era de lo mismo, pero era nuestra solicitud antes de la consulta de mirar el software, es que no se ha permitido. Solo dictaduras no permitirían eso. Solo una dictadura no permitiría una veeduría internacional o transparente o sobre técnica sobre el software. Y eso es lo que acaba de hacer el Estado colombiano. No permitió mirar si ese software es transparente. Solo una dictadura lo haría. Y lo hizo el gobierno de Colombia. Su análisis es muy importante en términos del proceso de paz. ¿Qué impacto tendría una situación de fraude en estas elecciones presidenciales si se da en el proceso de paz? Y además que coincide con los 60 días del señor Santrich en huelga de hambre, que es el tiempo que un ser humano soporta la integridad de su existencia. El tema de Santrich no tiene nada que ver con ellos. Ellos no están en competencia electoral en este momento. ¿Y qué tiene que ver con la paz como concepto general de la sociedad colombiana? Pues es obvio que un país para poder convivir en paz tiene que garantizar la transparencia de las decisiones de sus ciudadanos. Eso es básico, es el ABC de la democracia. Si un país no garantiza la transparencia de las decisiones de la ciudadanía, cualesquiera que sea, está destruyendo la institucionalidad, la base misma de la democracia y la base misma de la paz. Los invitamos al cierre de campaña, un gran cubrimiento esta tarde en Barranquilla. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Sí, ¿cómo estás? Bien,